Le doy la bienvenida al tema número 2, la evaluación de competencias. En este video número 5 vamos a continuar hablando de las competencias. En el video anterior, las competencias son una combinación de tres atributos que debe tener todo trabajador actual. Una combinación de conocimientos, una combinación de habilidades y una combinación de actitudes. Estos atributos le permitirán a la persona que trabaja en el contexto actual moverse en entornos que son altamente cambiantes y en entornos que son altamente competitivos. Vayamos ahora a revisar un poco cómo es la estructura de una competencia. Ahí le pongo el ejemplo de una redacción de una competencia cualquiera. El estudiante elabora algoritmos como un recurso de apoyo para resolver problemas del ámbito académico y cotidiano. Esa es una redacción de una competencia cualquiera. Hemos borrado la palabra el estudiante porque se presupone que siempre es el estudiante. En ese sentido, el consenso actual es que ya no hace falta escribir la palabra o la frase el estudiante y directamente se empieza por el verbo que va al principio de la competencia. Nótese que toda competencia inicia con un verbo. En este caso el verbo es elabora, el estudiante elabora. ¿Por qué las competencias siempre inician su redacción con un verbo? El motivo es muy sencillo. Usted recuerda que lo que le importa al mercado, lo que le importa a la empresa, lo que le importa a este entorno cambiante y competitivo es lo que sabe hacer bien una persona. Como lo importante es lo que sabe hacer bien una persona, la competencia debe comenzar siempre con un verbo, porque ese verbo ha de denotar lo que la persona sabe hacer bien. Ahora, por favor, ponga mucha atención a lo que viene a continuación. Toda competencia comienza con un verbo. Ese verbo, sea el verbo que sea, siempre ha de privilegiar una de las tres dimensiones o de los tres atributos. Ese verbo ha de privilegiar un conocimiento, ha de privilegiar una habilidad o ha de privilegiar una actitud. En una competencia no se pueden escribir tres verbos, uno para cada atributo. En una competencia solo se debería escribir un verbo y ese verbo lógicamente tiene que privilegiar uno de los tres atributos o una de las tres dimensiones. En el ejemplo que usted está viendo, el verbo elabora está privilegiando una habilidad, un procedimiento, una destreza. El hecho de que ese verbo esté privilegiando una habilidad no significa que esa competencia solo refiera a habilidades. Esa competencia siempre tiene que referir a las tres dimensiones, a los tres atributos. Por lo tanto, en esta competencia tenemos contenidos para los tres atributos. Si la competencia dice elabora algoritmos como un recurso de apoyo para resolver problemas del ámbito académico y cotidiano, en el atributo, en la dimensión de conocimientos, el estudiante tendrá que aprender conocimientos sobre el algoritmo, las características que tienen los algoritmos, etc. En esta competencia, en el campo de habilidades, el estudiante tendrá que aprender sobre procedimientos de elaboración de algoritmos, aplicación de metodologías para resolver problemas, etc. Y el estudiante tendrá que demostrar ciertas actitudes, por ejemplo, una actitud crítica y reflexiva en la elaboración de algoritmos, la valoración de la importancia de seguir una metodología, etc. Repitiendo, porque esto es muy importante. Toda competencia siempre inicia con un verbo.
porque lo importante es lo que el trabajador tiene que saber hacer bien. Ese verbo, como es uno solo, ha de privilegiar uno de los tres atributos. Ha de privilegiar ya sea un conocimiento, ya sea una habilidad o ya sea una actitud. Pero el hecho de que ese verbo privilegie uno de los tres atributos no significa que la competencia no tenga el resto de atributos. Una competencia, para ser competencia, siempre debe tener los tres atributos, por lo tanto, debe tener contenidos para los tres atributos, lo que le mostramos en el cuadro amarillo, aunque reconocemos que su verbo efectivamente privilegia uno de los tres. Este es un tema que debe quedarle muy claro al momento de redactar una competencia. Hemos visto un ejemplo de cómo se redacta una competencia. Hablemos ahora un poco de cómo se estructura una competencia. No existe una escuela única, no existe un modelo único y las competencias pueden armarse o estructurarse de distintas maneras. Voy a mostrarle algunas de ellas. Una competencia puede redactarse en tres partes, comenzando siempre por un verbo, definiendo o describiendo el objeto de la competencia y finalmente hablando de la condición o el contexto de la competencia. En la parte de abajo tiene usted la competencia dividida en tres partes. Otra forma de estructurar una competencia también en tres partes es iniciar por el verbo, detallar el conocimiento y hablar del contexto sobre el cual ha de moverse la competencia. Abajo tiene ahí en la redacción la competencia. Una competencia también puede partirse en cuatro bloques o pedazos, arrancar por un verbo, luego definir el contenido conceptual, la finalidad contextual y finalmente la condición de referencia. Tiene usted ahí abajo el ejemplo de la competencia. Y finalmente una competencia puede dividirse en 5 partes. Empezar por el verbo, hablar sobre el objeto, la finalidad, la condición de calidad y el ámbito. Tiene ahí usted otro ejemplo de una competencia. No importa si su competencia se divide en 3, en 4 o en 5 partes. Lo importante es que siempre usted comience por un verbo y usted ha de definir si su competencia se divide en 3, 4 o 5 partes. Eso depende una vez más de su subjetividad. Un dato aquí importante es que mientras más partes tenga su competencia, le ha de ser más fácil evaluarla. Mientras menos partes tenga su competencia, le ha de ser más complicado evaluarla. Repetimos la idea de que toda competencia siempre inicia por un verbo. En el ejemplo 1, el verbo es valora. Eso nos refiere a una actitud. Se está privilegiando una actitud. En el segundo ejemplo, el verbo es comprende. Eso refiere a un conocimiento. Se está privilegiando un conocimiento. En el tercer ejemplo, el verbo es realiza. Se está privilegiando una habilidad. Lo mismo que en el cuarto ejemplo, el verbo emplea está privilegiando una habilidad. Usted ya sabe que no importa si el verbo privilegia un conocimiento, una habilidad o una actitud. Toda competencia es la reunión de las tres dimensiones, de los tres atributos. Toda competencia, independientemente de que el verbo privilegie uno de los tres, contiene los tres. Por lo tanto, en toda competencia deben haber contenidos para las tres dimensiones o para los tres atributos. Muchos catedráticos, muchas catedráticas se preguntan ¿cuántas competencias debo usar en mi asignatura? ¿Debo usar una competencia? ¿Debo definir varias competencias? Aquí no hay una norma única, aquí no hay una norma universal. Eso también depende del criterio del catedrático. Usted podrá definir, por ejemplo, una sola competencia para todo su curso, para todo su semestre, o usted podrá definir varias competencias para su curso y para su semestre. Eso depende de lo que usted vea que el estudiante debe tener como atributos.
Puede ser una competencia, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 5. Eso depende del catedrático y de su criterio. Otras personas, otras escuelas que manejan el tema de competencias prefieren hablar de lo que se llaman megacompetencias, es decir, reunir varias competencias en una sola. Voy a ponerle un ejemplo. Las 3 competencias que aparecen arriba, yo las he reunido en una sola. ¿Qué es lo que he hecho? De las 3 competencias que aparecen arriba, yo he analizado cuál creo que es la más importante y pienso que es la número 2. Entre la número 2 la he copiado al principio. Luego de la competencia 1 y la competencia 3, analizo y veo cuál creo que es la segunda más importante. En este caso creo que es la primera y la copio a continuación en la parte de abajo, simplemente cambiando el verbo al gerundio. En vez de que diga comprende, dice comprendiendo. He aplicado un gerundio lingüístico. Y finalmente copio la tercera competencia y en vez de valora, pongo valorando. Se llama megacompetencia a una gran competencia que en su interior reúne a varias competencias. ¿Qué debo usar? ¿Debo usar una competencia? ¿Debo usar varias competencias? ¿Debo usar una megacompetencia como catedrático, catedrática? No hay una norma fija, usted decide. Por ejemplo, en la EMI se están usando megacompetencias. Cuando en el video introductorio de la asignatura yo le mostré a usted la competencia que usted debe lograr en esta asignatura, dése cuenta que lo que le he presentado es una megacompetencia, es decir, una competencia que en su interior incluye 3 competencias. Por lo tanto, la idea final es que no hay una norma fija sobre si un profesor debe usar una sola competencia, debe usar varias, debe usar una mega competencia. Eso queda al criterio de cada catedrático o queda al criterio de la dirección académica de una universidad. Muchas gracias por su atención y no deje de ver el video siguiente.